Muy buenas tardes. Este es el video número 169 y estos estudios sobre el libro de Romano y también el estudio paralelo que estamos llevando a cabo con las leyes de santidad que salieron en el Antiguo Testamento. Recordemos que Dios deja esta huella. Ahí ya todos sabemos de esto y estamos entonces tocando estas escrituras que son fundamental saberlo, ¿ya? Porque ahí revelan. Dios ya venía revelando muchas verdades y venía dejando entonces esta señal en, en los libros que habían sido inspirados por Él. Muy importante esta parte, ¿ya? De las escrituras. Aquí eh, quería mencionar que en el video pasado, aquí a David, como pudimos leer, ahí se le promete eh, que va aquí a gobernar la tierra, se le va a entregar aquí, va a ser rey sobre toda la tierra, en el milenio, en el milenio. Y gobernando, ¿ya? Porque acuérdense que dentro de la categoría de la primera resurrección están los israelitas, ¿cierto? A quienes fueron hechos la promesa, hablando desde Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, ¿ya? Incluyendo ahí al rey David, ¿ya? Dios le prometió ahí. Y entonces aquí, pero como David, que no pasó el proceso, ¿ya? Ahí entonces pasa a ser una resurrección especial, que está en otra categoría. Ya hemos hablado de estas tres categorías que hay en la primera resurrección, ¿ya? Estos tres niveles, ¿ya? Y el tercer nivel, como digo, que es el del Antiguo Testamento. Pero ahí solamente algunas personas que tendrán acceso. Entonces, no sabemos en qué condiciones, porque no están en la condición de los justos, ellos, porque la condición de los justos tiene que pasar por el mismo proceso que pasó Jesucristo, ¿verdad? Aquí, y los hijos de Dios, ¿verdad? Tampoco David está ahí, ni Abraham, ni nadie del antiguo pacto. Acuérdense que el antiguo pacto es una promesa como nación, ¿ya? Ese es el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto es individual, ¿ya? El nuevo pacto va dirigido hacia el fuero interno. Pero David aquí entonces va a gobernar sobre gente, ¿ya? Sobre personas en el milenio, en la cual son personas que van a crecer sin que el mal esté ahí. Así que son personas especiales, porque no son personas que crecen, ¿cierto? Como lo son los justos, que crecen, eh, que crecen ahí que crecen con el eh, que crecen sin teniendo el mal, sino que solamente el bien. Están los maestros ahí en el milenio, están educando a las personas, pero solamente el bien. No hay aquí, no hay, el mal ya no existe, Satanás ha sido removido, ¿ya? Durante el milenio no va a estar la distorsión, ¿ya? No va a estar ahí presente. Por lo tanto, David va a gobernar sobre esas personas, ¿no? Pero no va a gobernar sobre los justos, puesto que él, ¿cierto? Está en una categoría en la que él no le fue revelado el mensaje de la verdad, aunque Dios le entregó muchas leyes a él. Y porque él también, como mismo Dios decía, que él no podía construir el templo porque había sangre en sus manos. David era rey, pero también era un soldado. Y él dirigía su propio ejército.
Así que eso es lo que quería aquí mencionar con respecto a David, ya que hay que tener en cuenta también que hay una diferencia entre los justos y entre los que son del Antiguo Testamento. Pero aquí en Isaías, volviendo aquí a Isaías ya 57, aquí en el libro de Isaías 57, versículo 15 y 16, algo importante, ¿ya? Algo importante que dejó registrado nuestro Dios. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Aquí hablando del alto y sublime, porque aquí está sobre todo el universo, sobre todo lo creado, ¿cierto? Dios ahí, como dice, en el tercer cielo, es donde está su trono. Y dice, y el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando Él se llama a sí mismo el Santo, es porque el mal nunca habitó en Él. El mal fue puesto ahí en Satanás. Satanás tuvo que generar el mal, algo que fue creado fuera de él y que serviría como un referente para entonces los hijos que tenían que desarrollar la autonomía, tenían que desarrollarse como personas autónomas, ya personas que por decisión propia entonces seguirían el camino de la verdad. Hay que tener claro eso. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice, Dios dice que con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta escritura es tremendamente importante. Dice aquí, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cuál es el quebrantado? Primero que todo, ¿ya? Aquí todo el mundo está quebrantado, está quebrado, por decir así. La palabra quebrantado es quebrado por causa de la ley de la distorsión, por causa del pecado. Perdón, esto de la tos. Entonces aquí está, en esa condición, todo ser humano está quebrantado, pero dice, y humilde de espíritu. ¿Ven? Que no tan solo está quebrado, ¿cierto? La persona, porque aquí hay dos categorías, ¿ven? El quebrantado, ¿cierto? Que está en el mundo, pero el humilde de espíritu, porque el humilde es un valor, ahí la humildad es una virtud, ¿ya? Que la razón tiene que desarrollar, y eso es para tener, la humildad es tener una percepción real de sí mismo, ¿ya? No tener un concepto más alto ni un concepto menor de lo que la persona es. Es el primer equilibrio que uno debe tener. Aquí, cuando se estudia la humildad, uno se da cuenta, ¿ya? Que esa ley gradúa el equilibrio, que hace que uno vea en forma objetiva la realidad de todo ser humano. Y humilde de espíritu, ¿ve? Que es la humildad aquí, la razón en la que tiene que percibir de esa manera, ¿ya? Percibir de no tener un concepto muy alto de sí mismo. Hay personas que ya sabemos que mediante la ley de la distorsión ya tienen una imagen superior de sí mismo, ¿ya? Y se sienten más que los demás, tienen una imagen distorsionada de sí mismo. Pero la humildad es la que ayuda a equilibrar, entonces hacer que si uno está muy alto, hace que uno baje. Y si uno está muy bajo, ¿verdad? Creyendo que es poca cosa, que no tiene ningún valor, que es algo que
que todos los demás son superiores y que todos los demás pueden, pero uno no, ¿verdad? Esas personas que se sienten así, entonces la humildad ayuda al equilibrio. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes, ¿ve? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, acuérdense que están muertos. ¿Ya? Aquí Dios les da vida. Dios les da vida mediante el espíritu de la ley. ¿Ya? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, ¿ve? Vivificar el corazón de los quebrantados, para vivificar aquí, para darle vida al corazón de la persona, que es donde se produce la corrupción y es donde la persona está muerta por el pecado. Versículo 16 dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios dice, mira, aquí no se puede, ¿verdad? Aquí como Dios estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En que había una distancia entre el ser humano y Dios, y nadie podía acercarse a Dios, ¿verdad? Y el hombre estaba en pecado, ¿ya? Pero luego que vino nuestro Señor Jesús, entonces hubo una reconciliación. Da la vida por la humanidad, entonces por los pecados de la humanidad Dios perdona todo eso, Dios Padre, y entonces se abre ese velo en el templo y entonces toda persona podía acercarse a su Creador y hablarle personalmente. ¿Ya? Por eso dice aquí, decaería ante mí el espíritu, porque si no le da esperanza a la persona para que pueda entonces alcanzar la salvación, entonces estaría todo perdido. Aquí por eso habla, dice, decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, porque por eso Jesucristo traía la fe y traía la esperanza y traía la confianza, la seguridad, traía todas estas leyes de la fe, ¿ya? Que le permitirían entonces al ser humano poder acercarse a su Creador, a cumplir los propósitos para el cual había nacido y poder alcanzar entonces los propósitos. Por eso estas escrituras son muy importantes aquí entenderlas, porque aquí es Dios quien está hablando. Así que aquí entonces vamos a ir a la siguiente escritura, al capítulo 58. Aquí desde el 6, desde el versículo 6 al versículo 11, del 6 al 11. Dice, aquí en Isaías, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Vamos a leerlas primero y luego las vamos a comentar. Dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y Él te oirá, y te oirá el Eterno. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Eterno te pastoreará siempre,
y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquí escrituras muy hermosas. Vamos a ver el sentido que esto tiene. Y entonces, palabra por palabra, vamos a ver aquí qué es lo que Dios nos está hablando. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Acuérdense que el ayuno, aquí la persona era un rito en que la persona se abstenía de alimento durante 24 horas. Aquí por lo general era de la puesta de sol hasta la puesta de sol del otro día, tal como se hace en el día del ayuno, ¿verdad? Que ahí está en el día de la expiación, ahí en la fiesta de la expiación, y es un día de aflicción, ¿ya? Puesto que no se ingiere ni líquido ni alimento alguno por 24 horas. Así que ese era el ayuno. Así que las personas aquí en el pueblo de Israel ayunaban, pero usaban el ayuno como una exigencia para Dios. ¿Ya? Aquí pensaban que aquí era como, empezaron a tomar el ayuno como si fuera una fórmula. ¿Ya? Aquí, mira, si tú ayunas, Dios te va a bendecir. ¿Ya? Si tú obedeces al ayuno, entonces te va a ir bien y entonces aquí puedes prosperar, ¿verdad? Aquí es igual como lo hacen algunas iglesias que creen que si la persona paga el diezmo, entonces le va a ir bien económicamente. Eso es totalmente falso. ¿Ya? Y aquí es Dios donde pone el énfasis, ¿ya? Donde pone el énfasis, no es en el ayuno mismo como tal, pero sí en la actitud con la cual se ayuna. Ahí es donde está entonces la enseñanza que Dios nos da aquí. Y dice, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Dónde o qué son? Primero que todo vamos a definir aquí qué son las ligaduras de impiedad. ¿Ya? Primero que todo, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener en cuenta es, cuando hablamos de impiedad, estamos hablando de distorsión. ¿Ya? Aquí el mal dentro de la persona. ¿Ya? Y estas son ligaduras que la persona tiene dentro de sí. ¿Ya? Yo creo que todos nos hemos enfrentado con personas que tienen ideas en su mente, ya conceptos, pensamientos, formas de vivir, formas de hacer las cosas que en realidad hacen daño a las personas que están alrededor, ¿verdad? A veces cuando los padres en sus hogares o las madres son demasiado severos con sus hijos, ¿ya? O al contrario, son demasiado libertinos, ¿verdad? Y dejan que los hijos hagan todo lo que quieran. En fin, ya vemos todos los problemas que hay dentro de la sociedad, ya vemos todo la distorsión, ¿verdad? Estas son ligaduras de impiedad. Dios dice aquí, soltar soltar las cargas de opresión, ¿verdad? Aquí, acuérdense que las cargas de opresión actúan mayormente porque contra la autonomía de la persona. ¿Ya? Hay una ley de autonomía, todos tenemos esa ley, todos estamos afectos a esa ley, todos estamos bajo esa condición. O sea, aquí si alguien viene y lo manda a uno, uno no está sonriente, ¿verdad? Uno se molesta, no me gusta que nadie me mande, no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer, no me gusta que nadie, ¿verdad?, me mandonee o me ningunee, como dicen por ahí, pero entonces ahí se producen estas cargas de opresión. Por eso cuando uno tiene que estar consciente, ¿ya?, de la ley de la autonomía que nos afecta a todos, y no caer sobre los demás, ¿verdad?, para oprimir, ¿ya?, porque
está esa ley ahí, ¿sí? Esa ley que nos está indicando que no debemos de irrumpir en la privacidad o en el espacio de la persona. Y hay que dejar que la persona se desarrolle. ¿Ya? La persona puede recibir instrucciones, la persona puede todo, pero una vez que ya está ahí, entonces hay que dejarla actuar. ¿Ya? Por eso es necesaria la instrucción y la educación. ¿Ya? Entonces, para que la persona pueda crear un espacio propio en donde pueda moverse libremente, sin tener que los demás venir a decirle lo que tienen que hacer. Por eso dice aquí, soltar esas cargas de opresión, ¿ve? Que a veces uno se convierte en un opresivo hacia los demás, ¿ya? En que a uno le gusta tener el control de todo. A uno le gusta tener el control de la casa, en el trabajo, ¿verdad? Sobre los hijos, sobre el esposo o sobre la esposa. ¿Ya? Le gusta tener el control de que si uno se va a acostar en la noche, entonces todos se acuestan. ¿Ya? Y le gusta tener aquí todos los artefactos apagados, le gusta tener aquí pleno control, la puerta cerrada con doble llave, aquí el gas cortado, qué sé yo, y todo ejerce control, uno ve, sobre todas las cosas. ¿Verdad? Y si alguien en la familia se sale de ese control, entonces viene esta opresión que habla aquí, ¿ve? Porque ya las personas no pueden, tienen que hacerlo todo en base a lo que la persona dice. Por eso habla de estas cargas de opresión. Entonces los padres ya quieren ponerle horario a la llegada de los hijos, quieren controlarlos. Esa es la verdad. Y los hijos se oponen a eso. Pero se oponen ¿por qué? Porque hay una ley de autonomía. Por eso siempre es bueno educar esa autonomía. Y por eso habla aquí de soltar esas cargas de opresión, de aquí no irrumpir los espacios privados de otras personas, ni disponer tampoco de otras personas. Hay personas que se toman la libertad de disponer de otros. ¿Ya? Y ya, mira, tú harás esto, mira, estuve pensando y ahí tú me puedes hacer este favor y entonces aquí ya te parece, tú haces esto y haces lo otro. Y como la persona dice, no, yo no tengo tiempo, ¿ya? Aquí yo no estoy disponible para nadie. ¿Ya? Son cosas que hay que tener en cuenta. Que a veces llegan los hijos y aquí le dicen, papá, por favor, cuiden a mis hijos, aquí todo, y los padres quedan amarrados con sus hijos, sin poder disponer de su propio tiempo. Y los hijos no solucionan sus problemas, sino que piensan que los padres son los que tienen que ayudarlos. En fin, hay muchas cargas de opresión, como dice aquí, dice dejar ir libres a los quebrantados. Dejar ir libres a los quebrantados aquí. Que si quieren vivir una vida desordenada, que si quieren vivir, ¿sabe? No se puede hacer nada, porque con el consentimiento de uno o sin el consentimiento de uno harán lo que quieren. ¿Entiendes? O sea, es muy difícil, por eso a veces es mejor dejarlos ir, como dice ahí, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, ¿ve? Toda esclavitud en la cual uno oprime a los demás y con exigencias, aquí obligándolos a veces a hacer cosas que no quieren, ¿ya? Y saber que la persona tiene que moverse o si quiere hacer algo tiene que preguntar primero, ¿verdad? Aquí no hay que darles esa libertad, ¿ya? Pero hay que entenderlo bien primero, porque si uno quiere que las cosas anden bien, entonces uno tiene que educar y uno tiene que ser un buen ejemplo. Ya hemos hablado de la ley de la configuración, ya lo necesaria que es en esto del buen ejemplo. En fin, hay muchas leyes de las cuales uno se puede valer para tener un hogar decente, bien formado aquí, sin tener que irrumpir en la autonomía de los demás, pero también sin tener que exponerse
¿verdad?, al desorden y al caos dentro de la casa. Y entonces dice que rompáis todo yugo, hablando de que aquí hay que darle el espacio y uno debe de respetar ese espacio y ese tiempo que pertenecen a otras personas. El versículo 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Bueno, pero quería detenerme un poquito más. Cuando la persona entonces hacía el ayuno, entonces se presentaban con una actitud en la cual tenían todo esto. Eran tremendamente mal genios, represivos, mandones y todo, y se presentaban ante Dios como si estuvieran su vida toda haciéndola bien. Aquí como que eran ejemplos, ¿ya?, de buen vivir. Y Dios dice, no, esa no es la forma de ayunar y de presentarse ante Dios. No, la verdadera forma de ayunar es presentarse con una actitud correcta. Y entonces enseña las cosas que están mal. Y dice, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí esto de no te escondas de tu hermano no quiere decir que uno le quita el saludo. No te escondas de tu hermano cuando veas que tu hermano hay una necesidad y uno hace la vista gorda, ¿verdad? Aquí hay una necesidad que uno puede hacer algo por alguien y la persona hace la vista gorda, dice. Pero aquí, este versículo 7, aquí lo que está hablando es la percepción que uno debe tener con respecto a las necesidades de los demás. No es que uno vea que el vecino, qué sé yo, tiene una necesidad y entonces uno va a ir a ofrecerse para esa necesidad. No, eso no opera así. Solamente aquí lo que Dios está hablando es que uno se dé cuenta de las condiciones en las que está el mundo y las personas, sobre todo las que tienen mayor necesidad, pero cuando vengan, ¿cierto? O uno, por una persona conocida, que uno sabe la necesidad, entonces uno ofrece la necesidad y entonces corre el riesgo también que le rechacen, si no todo el mundo recibe las ayudas, ¿verdad? Eso no funciona así. Ahora, si uno da ayuda a las fundaciones, uno no sabe a dónde va a parar esa plata, ¿verdad? Aquí se han descubierto muchos fraudes en base a esto, de personas que han dado mucho dinero a las fundaciones para que poder mitigar, ¿verdad?, el dolor de la pobreza, y se encuentran que han sido estafados, ¿no? Se encuentran que esos dineros fueron a parar a los bolsillos y las personas se han dado la gran vida. Aquí, entonces, tampoco se puede confiar en una fundación aquí creyendo que esas personas van a hacer lo correcto. Por eso en esto yo soy partidario de que uno tiene que tener la percepción de las necesidades del mundo y Dios lo prueba a uno y le pone delante de uno entonces personas que tienen necesidades y en las cuales uno puede, ¿ya? Pero Dios tiene, tal como hemos dicho, el designio, ¿ya? El designio es que Dios tiene que, cuando en las pruebas que Dios le da a uno, esas pruebas están diseñadas para el desarrollo de uno, ¿ya? Aquí uno no puede ser arbitrario en esto, ¿verdad? Uno no puede ir por la calle y decir, oye, esta persona está pidiendo limosna y entonces le vamos a dar un buen billete aquí. No, porque usted no sabe lo que hay detrás de eso. Puede ser una donación en vano, ¿ya? Y se ha descubierto mucho de eso, que han hecho de lo vagabundo, han hecho una profesión. Y sin trabajar un día nadie, aquí las personas pudiendo hacerlo, viven de la caridad pública, ¿ya? Y personas que
se aprovechan, ¿cierto? Inspirando lástima, inspirando pena aquí. Y esos son dineros mal habidos. Por eso uno tiene que ayudar en forma correcta. Y no tan solo se trata de dar dinero, ¿no? O sea, a veces puede uno dar tiempo de sí mismo, ya en el cuidado, ¿cierto?, de personas enfermas, o hay mil maneras de ayudar a su prójimo, pero Dios tiene que ponerlo delante de uno porque es para el desarrollo de uno. Por eso aquí lo que Dios habla es la percepción que uno debe tener con respecto a la realidad del ser humano, que uno debe ser sensible en esto, ante el dolor ajeno. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. En el fondo se verá. Tal como hemos dicho, un cristiano no es un cristiano anónimo. Ya nuestro Señor Jesús decía, aquí la luz ya uno no la pone debajo de la mesa, no, sino que uno la pone encima de la mesa para que alumbre a todos los que están alrededor de ella. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. La conducta de la persona, ¿cierto?, se verá. ¿Ya? Los demás se darán cuenta. Dice, e irá pronto la justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Aquí, como hemos dicho, detrás de los escenarios está nuestro Creador, y trabajamos asociados con Él. ¿Ya? Trabajamos asociados en los escenarios de prueba. Dice, entonces invocarás y Él te oirá. Dice, entonces invocará y te oirá el Eterno. Aquí se creará este vínculo familiar con Dios. Una persona racional, ¿ya? No una persona instintiva. Una persona que tiene su corazón endurecido. No, Dios no puede hablar con una persona así, pero sí con una persona que está desarrollando su razón, ¿ya? Que está cumpliendo con su propósito. Y entonces Dios dice, entonces te podrás acercar, ya clamarás y dirá Él, heme aquí. Dios estará pronto, ¿ya?, para trabajar en el desarrollo, ¿ya?, de la santidad. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, esta forma de esclavizar a los demás, esta forma de reprimir, esta forma de mandar, esta forma de querer tener el pleno control de todo, ¿ya?, y de desconfiar de todo el mundo. Hay personas que desconfían hasta de sí mismo, desconfían, ¿verdad? Y dice, si quitares de en medio de ti entonces el yugo, que es esta forma de esclavizar, dice, el dedo amenazador. ¿Ve? Esto de la imposición, ¿ya? Esto de amenazar, ¿verdad?, a otras personas, como dice ahí, el dedo amenazador, y el hablar vanidad. Aquí el hablar cosas sin sentido, ¿ya? La vanidad es el sin sentido de la distorsión. Y aquí en el versículo 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento, ve aquí, cuando uno ve necesidades, entonces uno tiene que estar siempre alerta, cuando Dios pone personas delante de uno, para que uno entonces se desarrolle. Dice, y saciares al alma afligida, aquí llevándole esperanza, llevándole aquí un buen ejemplo de todo. Dice, en las tinieblas nacerá tu luz, y la oscuridad será como el mediodía. Aquí, en las tinieblas nacerá tu luz, en la ignorancia aprenderás, ¿cierto? Estando ignorante, saldrás de esas tinieblas hacia la luz de la verdad. Se reflejará en la conducta. Dice, y tu oscuridad será como el mediodía. Personas aquí verdaderamente dispuestas para llevar a cabo la obra de Dios. Dice, el Eterno te pastoreará siempre.
porque Dios nunca abandona. Dios siempre estará ahí detrás del escenario, ¿ya? Y estará enseñándole a uno mediante las pruebas. Y en las sequías saciará tu alma. No importa la condición del mundo, no importa lo malo que esté sucediendo en el mundo, aquí dice, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, ¿no? Confiando en que Dios siempre proveerá para uno, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Importante esta confianza que uno debe tener en su Creador, ¿ya? Aquí porque es necesario, ¿ve? Crear esta percepción, esto de soltar, ir soltando, soltando. Cuando uno descubre algo malo que hay en uno, entonces uno debe de soltarlo y debe entonces, para poder entonces reconciliar, ¿ya? Aquí saber cuál es la causa por la cual actúo de esa forma, de a dónde viene. A veces la mayoría son cosas que uno descubre que son patrones de nuestros padres, ¿ya? Y que uno los está repitiendo, por lo tanto uno ya suelta esa forma de vivir, ya uno no la vuelve a repetir y entonces empieza más a actuar como la enseñanza que Dios les está dando. Vamos rápidamente entonces aquí al libro de Romanos, en donde habíamos quedado, aquí en el capítulo 8, versículo 17. Vamos a ir allá a Romanos, entonces, aquí en el capítulo 8, versículo 17, que fue el último versículo que leímos ahí. La verdad es que el tiempo pasa demasiado rápido. Y la verdad es que las leyes del Antiguo Testamento son leyes que tienen bastante contenido y vale la pena aquí darle la importancia y la profundidad que ello tiene. Y también hay que tener en cuenta, ya cuando Dios menciona todo esto que hemos estudiado ahí en Isaías, hay que tener en cuenta que los mejores escenarios en los cuales uno puede crecer son las personas que están alrededor de uno, ¿ya? Ahí es la mejor obra que uno puede hacer, porque la obra de Dios está basada en la relación con su prójimo, ¿ya? Aquí es ahí donde uno tiene que llegar a practicar la verdad, ¿verdad? Uno no puede decir, no, la verdad es que aquí hay que practicar la verdad, pero con gente muy importante, o hay que ir, ¿verdad?, a otros lugares, aquí, pero con la familia no, la familia como que no tiene importancia, uno no los toma ni en cuenta, ¿ya? Y sin embargo, esos son los escenarios más enriquecedores que hay, son los más importantes. Dice aquí el versículo hablando de lo que heredamos, dice, si es que padecemos juntamente con Él, juntamente con Él seamos glorificados, ¿cierto? Ya hablamos de este tema aquí del versículo 17, y entonces en el versículo 18, ahí de Romanos 8, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es muy obvio porque la comparación, ¿cierto?, aquí de las aflicciones con lo que se va a recibir, en realidad no tiene comparación. Aquí lo que el ser humano padece y lo que el ser humano tiene que pasar es algo muy pequeño en comparación con todo lo que Dios tiene para cada uno. Es algo verdaderamente asombroso. Aquí por eso vale la pena sacrificar, ¿verdad? Y no llegar a este mundo a vivir para sí mismo, sino que aquí uno tiene que morir, ¿verdad?, aquí al mundo, y tiene que vivir para Dios, aquí, para cumplir este propósito, porque en realidad lo que Dios le entrega a uno es todo para uno, ¿eh? Todo este desarrollo. Aquí no es que Dios se esté beneficiando de algo, que Dios diga, bueno, sí, en esto la persona lo produce y me beneficio yo. No.
todo lo que sale aquí, todo el plan está desarrollado para que uno se beneficie y para que uno obtenga la salvación. Así que aquí no podemos, nunca debemos pensar que a Dios le hacemos un favor, ¿verdad? Y que Dios poco menos que tiene la obligación de atendernos nuestros llamados. Por eso dice aquí, estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera, con esta gloria que habla Jesucristo, que en nosotros ha de manifestarse. Aquí personas que han buscado a Dios. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya hemos estudiado en profundidad estos versículos. Aquí hemos hablado de que todo, ¿cierto? La creación inmensamente grande, ¿ya? Y ha desarrollado, ¿cierto?, el mal, Dios ahí en Satanás, y ha tenido que esperar millones de años para que el mal se produzca, ¿ya? Y luego, para llegar, ¿sabe?, a este punto, ¿ya?, a este punto tan pequeño, ha hecho una creación gigantesca, sorprendentemente gigantesca. ¿Y para qué? Para llegar al fuero interno del ser humano, para saber qué haría la razón con su corazón, con todo el patrimonio que Dios le entregue, ¿ya?, para saber cómo se desarrollaría la persona dentro de sí, y cómo se produciría la santidad. Todo creado, y para que entonces llegar a esta condición, ¿ya?, para llegar a esta condición. Primero fue nuestro Señor Jesús, ¿ya?, y luego vinieron todos los demás que vendrían después de Él. Pero aquí, por eso la atención de toda la creación, de los ángeles, ¿ya?, y de Dios Padre, Dios Hijo, están ahí mirando atentamente lo que está pasando en el fuero interno de la persona. Pues dice aquí, el anhelo ardiente, están esperando ese momento final, ¿ya? Dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Aquí, los que nacerán en su familia. Ya lo hemos hablado, las primicias, ¿ya? Está todo esperando. Esa es la motivación principal. Ya hemos hablado de eso. Aquí, ¿cuál es la motivación que Dios tenía? Principal era los hijos que nacerían en su familia, ¿ya? Y aquí todo está esperando este momento, ¿ya?, este momento de los hijos que nazcan, ¿ya?, aquí de los hijos que llegan al final y son transformados entonces en hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, hablando aquí de todo este sistema, como parece que la ley dice, todos fueron sujetados a desobediencia para tener misericordia de todos, ¿ya? La creación fue sujetada, ahí todo ser humano tenía que nacer en esa condición. Por eso dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, para poder salvarla, porque tenía que sujetarla en esperanza para poder darle la salida al ser humano. Y esa esperanza era nuestro Señor Jesús, que tenía que venir y abrir camino para que entonces todos pudiéramos entrar a la presencia de Dios mediante la ley de la fe, y entrar entonces aquí a trabajar con Él, asociados con Dios, ¿ya?, para darle vida al corazón, ¿ya? Y dice aquí, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Vimos toda la creación está en un caos, ¿verdad? Aquí usted ve el espacio, ¿verdad? Hay mucho caos ahí, los planetas sin vida, las estrellas y todo, ¿verdad? Ahí está esperando
esperando el momento. Está todo todavía en bruto ahí y está hecho de materia, ¿ya? Hecho de materia física. Y dice, y entonces será libertada de la esclavitud, de la corrupción, de todo lo que corrompe. También aquí en la tierra pasará exactamente lo mismo. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que finalmente la materia no existirá y los hijos, ¿ya? Esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como ya hemos dicho, es la gran motivación por la cual Dios hizo todas las cosas. Dios dijo, voy a crear una familia, pero los voy aquí a perfeccionar y a llevarlos hasta el final. Y cuando nazcan, entonces tendré preparado para ellos toda una creación gigantesca. ¿Ya? Aquí es como el padre dichoso que espera el nacimiento de sus hijos y que ha preparado una habitación con juguetes, con muchas motivaciones, ¿verdad? Aquí para esperar ese momento alegre, ese momento de felicidad. Dios nuestro Padre exactamente igual. ¿Ya? Y ha creado cosas, ha hecho cosas gigantescas, cosas grandiosas, esperando este momento, ¿ya? Esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, igual como un nacimiento, aquí haciendo la comparación, ¿verdad? Aquí con el nacimiento de una persona, dice, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Y de qué Espíritu? De la identidad de nuestro Dios. Los hijos que nacerán, ya hemos hablado de esto, cuál es la diferencia entre los justos y las primicias. ¿Ya? Y acuérdense que los justos es por fe. ¿Ya? Ellos mediante la fe entran a la presencia de Dios, pero las primicias fueron creadas allá en el principio, ¿ya? En el corazón de Dios. Ahí fue donde nacieron, tal como sale ahí en Juan 1:11, en donde dice que fueron creados no de sangre, ¿ya? Ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Aquí son estos hijos que, como sale ahí en Juan 17, capítulo 17, donde dice, los hijos que tú me diste, yo los he cuidado, ¿cierto? Y los he enviado al mundo, tal como tú también me enviaste. Y la gloria que tú me diste, yo también les he dado esa gloria, tal como Dios le había encargado. Estos hijos, que son las primicias, que nacerán en su familia. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, la identidad de Dios. Dice, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ser rescatado de esta forma de vivir, salir de este sistema, ¿ya? Y esperando la adopción en la familia de Dios. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, aquí mediante la ley de la fe. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ¿verdad? Porque siempre es algo que estamos esperando de parte de Dios. Si lo viéramos, entonces ya no es esperanza, porque Dios está ahí, ¿verdad? Dice, porque lo que ve, entonces, lo que alguno ve, entonces hay que esperarlo, ¿cierto? Por eso se hace esta comparación aquí y dice, pero si esperamos, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ve? Aquí se desarrolla esta paciencia, ¿ya? Y esta esperanza en Dios. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ve? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Aquí muy importante el factor conciencia, ya que todo esto produce, y cuando uno hace algo que está mal, entonces la conciencia aquí lo castiga a uno, ¿verdad? Y porque no está de acuerdo al Espíritu de Dios, no está de acuerdo a la enseñanza que está recibiendo, y uno se está comportando en forma carnal, ¿ves? Y eso después avergüenza, eso después uno se arrepiente, pero a veces uno lo hace sin estar consciente. ¿Por qué? Porque el instinto a veces, ¿ya? Cosas que uno no ha reconciliado, se encuentra todavía con conductas que ya deberían estar superadas. Y por eso aquí habla de esto, ¿ves? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles aquí, porque la conciencia pesa sobre uno y lo castiga aquí, ¿ves? Y uno lo hace sentir mal por haber tenido conductas que son carnales. Dice más, el que escudriña los corazones, ¿ves? Dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero aquí el que escudriña, ¿ves? Aquí si uno está teniendo una conducta carnal, una conducta, ¿cierto?, indebida, ¿ya?, ante Dios, y a veces uno va a Dios a pedir cosas también que no convienen. Entonces, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí el que escudriña los corazones. Dios está mirando el corazón. Entonces sabe con qué intención la razón lo está pidiendo. Porque aquí el Espíritu mismo, aquí el corazón de la persona con sus instintos, a veces tiene reacciones muy engañosas. Aquí disfraza a veces realidades, ¿ya?, y crea argumentos para justificar sus malas conductas. Entonces, por eso Dios va a escuchar a la razón, sí, pero va a ir a ver el corazón primero, a ver con qué intención lo está diciendo. Por eso aquí dices, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí uno mismo a veces se descubre el engaño, y uno se frena a tiempo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, los que estamos aquí involucrados en el camino de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veamos, dice, todas las cosas les ayudan a bien, aunque sean cosas que en su apariencia parecen adversas, ¿verdad? Son cosas que lo perjudican a uno, o que a uno le van mal, ¿ya? Y Dios dice, mira, aún eso que te va mal, aún te ayuda a bien, porque uno aprende de esa enseñanza. Así que uno se da cuenta después que fue uno siempre beneficiado en todo. Y dice, esto es a los que conforme, ¿ve? Por eso es muy importante el escenario de prueba. El escenario de prueba, porque es conforme al propósito, ¿ya? Conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Aquí conforme a ese propósito. Entonces es como se hacen las cosas. Por eso la vida de uno, una vez que uno está involucrado en su camino, nunca es una vida al azar, ¿verdad? No, en todo está Dios involucrado con uno. Y Él está poniendo gente alrededor de uno para que uno entonces trabaje, ¿ya?, de acuerdo a su propósito, de acuerdo al designio que Dios tiene para cada uno. Es muy importante entender eso, porque aquí las pruebas, no es que uno se topa con una prueba y uno no sabe de dónde vino, no, vino de parte de Dios. Aquí hay que darse cuenta también que Dios dice, probad los espíritus para saber si son de Dios. ¿Ya? Aquí también Dios puede poner una prueba, Dios puede utilizar aquí pruebas adversas, porque uno
no, el escenario uno tiene que analizarlo, tiene que cuestionarlo, tiene que hacer todo un trabajo, ¿verdad? Y ver la reacción de uno y todo eso. No es que porque Dios está allá y entonces uno va a recibirlo, ¿verdad? Aquí poco menos que aquí de buena manera. No, Dios espera que desarrollemos, Dios espera que crezcamos en ello. ¿Ve? Lo importante es tener claridad en la enseñanza de sus leyes. Aquí siempre teníamos ahí una forma, cuando enseñamos ahí en el grupo en donde estoy, ahí diciendo, miren, no se preocupen aquí lo que deben de hacer, sino que lo que tienen que preocuparse es de entender la ley. Y entendiendo bien la ley, entonces sabrán qué hacer frente a los escenarios. ¿Ya? Esa es la forma, ¿ya? Pero uno tiene que primero estar bien asentado, tener una base bien sólida. Y de ahí, entonces, con seguridad, usted sabrá qué hacer frente a los escenarios. Pero aquí dice, porque el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, aquí, aquí está hablando de los hijos. ¿Ya? Aquí vamos a leer este versículo, aquí está hablando de los hijos de Dios, también el versículo 30. Dice, porque a los que antes conoció, ¿a cuáles conoció antes? ¿Y qué es lo que es ese antes? ¿Ya? Ese antes, ¿ya?, era el principio. ¿Ya? Era el principio, allá en el origen, ¿ya?, cuando estaba solamente el Padre y el Verbo. ¿Ya? A eso es lo que se está refiriendo. Porque a los que antes conoció, ¿ve?, allá los creó Dios, dice, también los predestinó. ¿Ve? Predestinó, que quiere decir que ya tenían la identidad de Dios, iban a venir entonces a realizar su gran propósito aquí a la tierra. ¿Ya? A esto los predestinó, ¿ya?, quiere decir, predestinó, que quiere decir que ya su destino está definido, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No está diciendo a la imagen del Verbo, sino de su Hijo hombre. ¿Ya? Por eso Jesucristo vino y se hizo hombre, entonces, y todo lo que Él logró, ¿ya?, crecer en su corazón, también el ser humano debe de hacerlo, exactamente igual. A la imagen de su Hijo, a la imagen de aquí, de la enseñanza que trajo, ¿cierto?, que Él mismo depositó ahí en su corazón. Esa es la gloria que Él tiene. Y dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la palabra muchos hermanos, la verdad es que no sé cuánto. Yo sé que tal vez Dios persigue tener una familia grande, pero no sé cuánto. Aquí no hay cantidades, no hay números aquí en esto. Dios no lo ha revelado, pero aquí mirando el Nuevo Testamento, lo que fueron los apóstoles, aquí solamente se puede ver el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el hermano de Juan, que era Jacobo, creo, ya no estoy seguro, Jacobo, estos, y de ahí para de contar, no hay más gente tampoco, gente que entienda la ley y todo esto. No sé si habría más gente ahí o si a través de los tiempos, desde Jesucristo hasta la actualidad, Dios ha trabajado con más gente, eso no lo sabemos. Solamente entendemos ahora, ¿ya? También no sabemos, Dios solamente lo puede saber. ¿Quiénes son estos muchos hermanos? ¿Ya? Y hay que entender también
¿Qué significa la palabra muchos? ¿Ya? Dice, y a los que predestinó, ¿ve? A los que tenía ahí el espíritu de estos hijos, ¿ya? Que Dios enviaría a la tierra, a estos también llamó, ¿verdad? A estos también se comunicó con ellos, Dios, y a los que llamó, ¿cierto? A estos también justificó. Dios, finalmente, esta persona empezaron a tener el sentido de la justicia y a la identidad con la palabra de Dios. ¿Ya? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Finalmente los justificó, finalmente produjeron la santidad y también los glorificó. Aquí sale todo el proceso desde que son enviados, ¿ya? Desde que son enviados de allá, donde dice antes conoció, ¿cierto? Desde el origen hasta darles la gloria. Aquí en el versículo 29 y 30 está de principio a fin, todo. Aquí cuando dice conforme a la imagen de su Hijo, aquí tenía que, los hijos de Dios tenían que pasar por el mismo proceso. ¿Ya? Que los hijos de Dios son las primicias, ¿ya? Y estas personas son las que aquí Dios habla directamente. En este capítulo 8 de Romanos habla de estos hijos, igual como en Juan 17. Y entonces aquí se hace la pregunta. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablando de los hijos de Dios. Porque no tienen enemigos naturales. No hay enemigos naturales para estas personas. La persona, esta es la creación más importante, ¿ya? Y es la creación que motivó a Dios a hacer todo lo demás. ¿Ya? La idea de tener una familia. Por eso es, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Miren la motivación grande que Dios tenía por estos hijos que nacerían en su familia. Dios aquí no escatimó ni siquiera a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pero cuando dice nos entregó por todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? Nos pilló el tiempo. Bueno, ¿quiénes son todos nosotros? Vamos a leer este versículo. Aquí todos nosotros son las primicias. Me está hablando, aquí en estos versículos habla exclusivamente de su familia, de las primicias. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que están preparadas? Aquí, como sale en otros versículos, aquí todo lo que Dios ha preparado de antemano, dice. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí nos entusiasma siempre mucho cuando hablamos de el poder identificar en las Escrituras quiénes son estas personas, quiénes son los hijos de Dios. ¿Ya? No, acuérdense que hay una diferencia entre los justos, ¿ya? Las primicias y los que son del Antiguo Testamento. ¿Ya? Son tres niveles que resucitarán en la primera, en la venida de nuestro Señor Jesús. Así que aquí con todo esto nos veremos en el próximo video.